Muchas gracias y gracias por la invitación. Se me ha pedido hablar de Chile, donde se han consolidado y se han relacionado tres crisis, una detrás de otra. Una política, causada por la pandemia, y la que todos el mundo probablemente va a sufrir, la económica. Hablar del Chile de hoy es imposible sin referirlo a la crisis política que se inicia el 18 de octubre del año pasado. En forma sorpresiva, un incidente, una manifestación estudiantil por el alza del precio del metro, se transforma en una asonada callejera que dura semanas, con enorme cantidad de violencia y con la policía totalmente sobrepasada. Se queman monumentos, se queman iglesias, se destruyen miles de fuentes de trabajo, y de la verdad que Chile, como otros países latinoamericanos, había conocido golpes de Estado, pero una violencia de este tipo no. Con un agregado, se hizo visible el poder territorial del narcotráfico por primera vez para absolutamente todos, agregándose a la larga lista no de gobiernos, pero sí de países. Y se rompió un consenso mínimo que había permitido que Chile, según el Fondo Monetario Internacional, se acercara a los $30.000 per cápita. Había crecido en 10 años en democracia a partir de la década del 90, 10 veces el Producto Interno Bruto, y el 70% de los jóvenes en una muy multiplicada educación superior era el primero en la familia extendida. La pobreza había disminuido de más del 50% al 8%. Eso se puso final, como también a lo que arrogantemente Chile se atribuía el excepcionalismo latinoamericano. Incluso en esos días, la primera invitación que recibí al instituto, se me hizo una muy buena pregunta: si algo así podría ocurrir en otros países, incluso en Estados Unidos. Y les agradezco a ustedes que me hayan publicado un artículo donde decía que la respuesta era sí, porque el caso de Chile pone en evidencia lo que ocurre para que la juventud, sobre todo, se vuelque a la violencia en los países en el siglo XXI. No voy a hablar de Estados Unidos, pero sí me encontré al radicarme acá, en un país absolutamente polarizado y en medios de comunicación y redes sociales que, más que contar hechos, cuentan una narrativa. Eso fue la situación con la cual Chile recibió la pandemia. Y si hay gobiernos como el del presidente Trump que se vieron perjudicados en sus posibilidades de reelección, quizás vino en salvar a un gobierno que no había sido capaz de enfrentar con las armas de la ley y de la policía las azonadas que había vivido Chile. Lo que sí, yo tengo una diferencia con otros. No encuentro evidencia hasta el minuto de una participación muy grande de Cuba y de Venezuela. El castrochavismo sí participó, no hay duda, pero creo que su importancia ha sido marginal, y en ese sentido lo comparo con la participación rusa en las elecciones norteamericanas. La hubo, pero atribuirle el resultado electoral es una exageración desde todo punto de vista. Creo que este daño y esta consecuencia la causamos los chilenos a nosotros mismos. En ese sentido no es distinto a la decisión de los argentinos de caer y recaer una y otra vez en el peronismo, o a la de los venezolanos que hablaba el doctor Carlos, que de haber no solo electo a Chávez, sino haberle dado el triunfo en varias elecciones. Así llega a Chile la pandemia. La situación de Chile se puede resumir, yo diría, con una alta cantidad de casos de contagios y una baja letalidad. Es decir, una poca disciplina social, al igual que otros países. Y aquí se me viene a la mente lo que le escuché en televisión a un gran experto, un gran epidemiólogo, que dijo al inicio de la pandemia que esto lo iban a ganar no los países más ricos, ni aquellos con el mejor sistema sanitario, sino aquellos con población más disciplinada. Entre paréntesis, a ello le atribuye a un pueblo extraordinariamente responsable, demostrado de una y otra vez el presidente Lacalle, el éxito en el contexto latinoamericano de Uruguay. La situación de Chile, y corremos, son 220.628 casos registrados al día hoy del 17 de junio.
3.615 fallecidos. Chile es un país que hace muchos exámenes y que le hace el examen a todo fallecido para saber si tuvo coronavirus. Y los casos activos son 35.082. Un país que, como dice Bloomberg en un artículo editorial, siguió la política de los países ricos para descubrir que todavía tenía demasiado hacinamiento y pobreza, lo cual es cierto. Ese mismo desarrollo económico de Chile produjo un gran delito internacional. Hubo un tráfico de personas a las cuales se les dañó enormemente, sobre todo haitianos que llegaron a vivir en condiciones de extremo hacinamiento y que todavía no ha sido perseguido judicialmente ni nacional ni internacionalmente. También The Economist en esta semana le da la calificación de buena, que es la segunda mejor, a la lucha contra la pandemia. Y esto lo coloca exactamente en el mismo lugar con Francia y Estados Unidos y por sobre el Reino Unido. Por último, una idea la da los datos comparables. Cuando Chile llegó a los 1.000 decesos, tenía 99.688 contagiados. Mientras que, por decir un ejemplo, Italia llegó a los 1.000 muertos con 15.113 casos, Estados Unidos con 85.000 casos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la política ha actuado distinta. Y ya cayó el ministro de Educación, porque esto se enlaza con el tercer elemento que también lo mencionó el doctor Carlos. Chile tiene la incertidumbre de la situación económica, al igual que el resto de América Latina. América Latina probablemente va a ser de las regiones que económicamente va a sufrir más por el tipo de productos que vendía al mercado internacional, va a producir una mayor dependencia de China y no de Estados Unidos, esa misma situación, y a muchos países, comenzando por Argentina, se le va a hacer muy difícil el acceso crediticio a los mercados internacionales. Chile pudo utilizar los años de acuerdos de la transición y no la polarización actual para tener un colchón de plata que le ha permitido enfrentar la primera etapa. ¿En qué se mide eso? En miles de millones en llamados bonos soberanos, siguiendo el ejemplo de Noruega, que fue plata depositada en el tiempo de la plata dulce de las materias primas, y segundo, medidas que vienen de la década del 90, de un porcentaje en caso de no poder trabajar, que ha permitido que la gente sea trasladado. Pero se está endeudando como nunca lo había hecho antes, con una novedad. Chile sabe por los terremotos que las soluciones deben venir ahora, pero por primera vez, una novedad, se ha metido un discurso populista del cual el país no va a salir. Y la mayor incertidumbre no es la crisis económica que el Banco Central, que es independiente en Chile, la caracteriza como la peor que el país va a tener desde la década del 80, que fue la peor del siglo XX, sino por la incertidumbre que se desconocen las reglas del juego, porque para acabar con la violencia se llegó a un acuerdo de entrar a plebiscitar el origen de una nueva constitución y los constituyentes. Y la gran duda es qué va a salir de ahí. Si va a salir el discurso autoritario, si va a salir el discurso populista o va a salir un discurso liberal democrático. Yo creo que la región económicamente, al igual que Chile, enfrenta un panorama económico muy deprimente, y esta pandemia, al igual que otras, va a producir cambios económicos y políticos, como lo hizo la última comparable, la de la gripe, y creo que todo el mundo, como consecuencia de esta violencia que hemos visto acá, en Inglaterra y en tantos países, enfrenta el tema de la corrección política como la mayor amenaza a la democracia. Los dos grandes totalitarismos del siglo XX se derrumbaron, pero hoy día nosotros tenemos una corrección política que se ha transformado en una verdadera policía del pensamiento. Y esta verdadera policía ha reemplazado el debate democrático, el debate de ideas, por una lucha entre el bien y el mal, acabando con el mismo sentido de lo que es la acción política y la democracia como régimen perfectible o perfeccionable. Aquí entramos en un terreno donde hay una enorme angustia en lo que el futuro puede representar. Chile había definido como política frente a la pandemia
la llamada cuarentena flexibles, es decir, no paralizar el país, muy semejante a lo que se hizo en Florida, sino en una misma ciudad a atacar los casos, la trazabilidad de los sectores más contagiados. Pero a pesar de estar el país en toque de queda y estado de sitio, la capital ha fracasado totalmente en que la población haga caso y cumpla, que es también otra consecuencia de lo que se ha visto en estos años a través del mundo, una falta de respeto hacia las directrices de la autoridad. Y una pandemia donde lo que más miedo da es que nadie sabe la solución, ni siquiera sabemos que si vamos a encontrar una vacuna. Y mientras no se encuentre la vacuna, esto va a volver. Ya le volvió a Nueva Zelanda, que lo había dado por superado. Si China reconoce una situación extrema en Beijing, con la incredulidad que todos tenemos hacia los datos y la responsabilidad china, obviamente la situación debe ser muy deprimente. Y en resumen, porque parece que ya me he pasado en mi tiempo y pido las excusas del caso, creo que la crisis política, la crisis sanitaria y la crisis sanitaria tiene otro agregado que Chile lo comparte con América Latina. En este tiempo, con países concentrados con todo su sistema en el coronavirus, hay muchas personas que no se han atendido, muchas operaciones que no se han hecho, muchos niños que no se han vacunado, muchos recursos de los cuales los países carecen hoy día y sobre todo un personal médico absolutamente cansado. Y por lo tanto, lo más probable es que si viene una segunda ola, pille a los sistemas sanitarios aún en peores condiciones. Y sobre todo la gran incertidumbre de desconocer a partir de este año cuáles van a ser las reglas del juego, partiendo de la base que un proceso constitucional, por mucho que se apure, no puede tomar menos de 2 años. Muchas gracias una vez más por la acogida que me han brindado y por haberme dado esta oportunidad.